Hola, muy buenas. Hoy vamos a comenzar con otro webinario, para gracias a FX Street. Y vamos a ver cómo, de cara a este final de trimestre y de año, vamos a ver cuándo tenemos apetito, aversión por el riesgo y qué indicadores, o sea, qué indicadores más de precio que los indicadores que podemos conocer, podemos tener para poder, bueno, pues vislumbrar si podemos tener un rally de Navidad del que tanto se está hablando. O podemos ver, bueno, pues mañana típico, en el cual no se cumplen las estadísticas y que vemos como no tenemos ese rally que estadísticamente se ha subido, creo que de media un 22%. Vamos a ver determinados activos muy puntuales, índices, divisa, materias primas, incluso el BUT, ¿vale? En este caso tenemos aquí ya analizado, es un análisis muy reciente de hoy, y veíamos cómo teníamos al Nasdaq 100, ¿vale? Que tienen un punto de sensibilidad bastante fuerte, tanto al apetito como a la aversión por el riesgo. Ya sea porque, bueno, pues vemos cómo pueden incluso anunciar, por ejemplo, que bajan los tipos en junio al 24, y esto haría que hubiese mucho apetito por el riesgo y veremos como en el Nasdaq, que es un índice de tecnología, pues estaremos viendo cómo el apetito por la financiación pues volvería con cierta fuerza. En estos casos estamos viendo cómo hay dos situaciones. Veíamos cómo habíamos caído por debajo del soporte, había sido un pequeño retroceso y estamos ahora mismo en un triple techo, ¿vale? Que básicamente lo que hace ver es que tenemos una resistencia en medio. En este caso estamos viendo cómo es muy probable que pase por encima de la misma, luego no sabemos si llegará a superar este nivel de antes soporte, ahora de resistencia, los 16.000, 16.200, y esto hará que podamos ver, bueno, unos trades bastante bonitos para poder posicionarlos, ¿no? Siempre hay que comentar que cuando tenemos tanto techos como suelos, suelen ser motivos de aumentos de velocidad. Esto quiere decir que el momento en el que pase con fuerza por encima de estos niveles, ¿vale? Estamos hablando por encima de los 10.300, es altamente probable que haya muchas órdenes y esto haga que el precio coja algo de velocidad. Hay que ver, bueno, pues el nivel exacto en el cual podríamos ver el precio moverse, pero es muy probable que tengamos un nivel en el que estemos viendo como por encima de los 16.000 puntos el precio pueda hacer o por lo menos descansar en esta zona de pullback, y esto al final lo que nos da es un trade que tiene una distancia bastante amplia. Estamos hablando de unos casi 700 puntos y que podemos ver como que sí parece ser que la estructura, como veis, es alcista, y salvo un retroceso, que son menos descansos o menos consolidaciones de precio, es muy probable que podamos continuar al alza. En el caso de este índice, que a diferencia de otros vemos que hay menos solidez, sí que es muy probable que cualquier apetito por el riesgo, cualquier buena noticia de que la inflación se modera, el empleo deteriora, para ver cómo estas subidas de tipos han mejorado la situación, es muy probable que la gente se lance hacia este índice. Recordad que aquí tenemos grandes empresas que han sido las que han movido el mercado en los últimos 3 4 años. La tecnología, que parece ser que ha venido para quedarse, es muy probable que tengamos este movimiento durante no poco tiempo. Y eso quiere decir que tiene, bueno, pues una asimetría, es decir, que le va a costar más caer que subir, y por eso decimos que es asimétrico, porque vemos que en estos movimientos se realiza pequeños retrocesos, como lo que vemos en este momento, y parece ser que si borramos todo el análisis que habíamos hecho, veríamos cómo es muy probable que podamos afirmar, sin no mucho conocimiento, que esto ha sido una pequeña corrección y que muy probablemente podamos ver al índice continuar hacia los 16.000, 16.500 o incluso más arriba. En este caso, estamos viendo cómo este objetivo puede ser cumplido con mucha facilidad y veríamos cómo la dirección natural del precio la situaríamos en esta fase, ¿vale? Recordad que tenemos aquí una resistencia muy limpia
y toda esta distancia le podría situar el precio en los 16.500 o 600, o incluso más arriba. Esto por parte del Nasdaq 100 y ahora vamos a pasar por un índice similar, pero que tampoco es igual, es el índice US 500, ¿vale? Es el SP 500 que viene a decir o viene a mostrarnos las empresas más significativas americanas, es decir, las 500 empresas más relevantes. Y estamos viendo cómo, si borramos todas estas análisis, podríamos ver cuál es la situación objetiva en la cual nos encontramos. Sí que es cierto que hemos visto en el mes de septiembre-octubre unos movimientos que tanto renta fija como renta variable han perjudicado, es decir, ha habido una cierta incertidumbre, ha habido unos movimientos en los cuales el mercado ha estado muy preocupado, con lo cual no ha subido la volatilidad, pero sí lo que ha hecho es crear un movimiento averso al riesgo. Este movimiento averso al riesgo, lo que hace es salimos de activos que pueden tener más movimiento o que pueden sufrir más indexación a los movimientos y nos iríamos a activos más refugio, como podría ser el Bund o el dólar, en este caso, respecto al resto de divisas, o incluso podemos ver movimientos que ya hemos visto hacia el metal dorado, hacia el oro. En este caso vemos cómo tiene sus pequeñas diferencias con el Nasdaq, pero la estructura es un poco similar. ¿Qué quiere decir similar? Pues bien, similar quiere decir que pese a que no tenemos un triple techo, sí lo que tenemos es una resistencia muy marcada tras un movimiento de retroceso que hemos visto que ha pasado incluso por encima o por debajo, en este caso, del nivel de soporte. Y esto al final lo que ha hecho es abrir una zona de ventas, pero como hemos visto, había muchas órdenes en contra y estamos viendo cómo el mercado había reaccionado con amplias compras. Este movimiento lo que nos ha dejado es una serie de objetivos y veríamos también cómo podría también abrir paso a un movimiento lateral o a un movimiento de consolidación en el caso de que el precio no se encontrara muy cómodo dentro de este canal al alza. En el caso de que el precio continuara subiendo, estaremos viendo cómo transportando la altura del canal estamos en un punto en el que no superaría los máximos previos, pero tenemos ya un objetivo marcado en los 4.600 puntos, que es un punto muy técnico y que veríamos como sería un techo que alcanza. En este caso deberíamos de ver varios movimientos, es decir, varias ondas o módulos, como los que vemos aquí en este módulo previo, para alcanzar dicho nivel en los 4.600. También es cierto que es probable que veamos movimientos en zigzag y esto puede hacer que sin superar estos máximos previos, habiendo una tónica no del todo bajista, pero sí lateral, es probable que nos movamos en un rango de los 4.400 puntos a los 4.230. Esto sería un movimiento bastante normal y que nos situáramos por encima del nivel de resistencia, por debajo de los máximos previos y con un movimiento que cada vez va perdiendo más volumen. ¿Qué también sucede en estas épocas navideñas o en la última parte del año? Básicamente que la mayoría de gestores en principio deberían de estar cerrados. Esto quiere decir que cuando alguien cierra el libro o cierra su fondo, su operativa, baja muchísimo el volumen y esto además lo que hace es un efecto en cadena que hace que el resto de gestores también vayan cerrando sus libros y reduciendo los volúmenes. Sí que es cierto que hay otros que abren sus posiciones porque cargan de posiciones, valga la redundancia, para poder modificar lo que han visto necesario modificar en sus carteras, fondos o portafolios, como queráis llamar. Con lo cual siempre hay un impasse en el cual estamos viendo cómo ya muchos de los grandes y de los movimientos estructurales se quedan parados. Y esto al final lo que hace es que vemos pocos movimientos y los que abren, ¿vale? Son movimientos que igual tienen bastante menos volumen del que debería para aguantar un nivel. Con lo cual al final, de cara a final de año, lo que vemos es viendo cómo se comprime los precios. Si hay movimientos tanto al alta como a la baja, no suelen ser con excesivo volumen
Y esto quiere decir una cosa muy concreta. Cuando un movimiento sube con poco volumen, es decir, sube simplemente por pocas compras, pero sin que haya gente vendiendo, cuando viene un vendedor fuerte desde el otro lado, digamos, cuando ya empieza el volumen, puede arrastrar todo ese movimiento y hacer que quede en nada todas esas subidas, y en este caso, pues las subidas que estamos viendo en este webinario, que son de las de apetito por el riesgo, que es lo que se supone que hay en este rally navideño estadístico. Como ya vemos, hay aquí un objetivo, los 4.600. Puede ser también que el precio nos dejara un apoyo sobre la línea o incluso que pudiera volver al nivel previo, ¿vale? Y esto es muy preocupante porque intentaremos atacar este mínimo en los 4.100 puntos, con lo cual estaremos viendo cómo nos intentaríamos mover por la zona baja del canal. En este punto estos son los dos escenarios, tanto de apetito por el riesgo viendo estos niveles, así como de aversión, es decir, salimos de riesgo y nos vamos de acciones u otros activos que puedan tener menos movimiento y algo más de rentabilidad. Bien, vamos a ver ya a su homónimo europeo para ver cuál es también la situación que tenemos en este caso en Europa. Como veis, aun siendo índices muy similares que tienen unas correlaciones muy altas, veis cómo las situaciones y las estructuras del precio suelen ser bastante diferentes. Bien, en este caso estamos viendo cómo el precio sí que es cierto que ha pasado por debajo de un nivel de soporte, que vamos a dibujarlo. El movimiento que habíamos ya previsto no había sido tan fuerte como el de el resto de índices, es decir, habíamos realizado la misma trampa bajista que ya habíamos visto en los otros dos índices, pero en este caso no había sido tan clara porque el índice no había llegado a caer tanto. Recordar que tienen unos movimientos más fuertes, tanto el Nasdaq como el S&P, aunque el DAX es uno de los activos también que tienen más movimiento, ¿vale? Cada uno tiene su propia vida y esto nos está haciendo pensar que tenemos otra situación u otro entorno en el cual estamos viendo cómo el mercado va a reaccionar. Veíamos cómo teníamos una zona de resistencias y el mercado estaba indeciso, viendo con aún fuertes caídas. Los retrocesos eran igual de violentos y esto había hecho que nos encontráramos en el mismo punto que hemos estado al comienzo de mes, y esto había sido un lateral con un rango bastante pequeño, es decir, nos movemos en el DAX, no sé, 15.300, 15.500. Es una zona de consolidación bastante normal y esto al final lo que hemos visto es que podemos ver o por lo menos prever cuáles son los movimientos si el mercado continúa con esos movimientos o este apetito por el riesgo, suponiendo que la bolsa sigue subiendo de cara a final de año. Vamos a ajustar el movimiento. Vamos a transportarlo en este punto de corte y vamos a ver cuáles son los objetivos. Tenemos este objetivo aquí, el objetivo intermedio, y tenemos el objetivo completo situado en esta distancia. Todavía es un movimiento bastante prematuro, no estamos ni saliendo por encima del canal bajista previo, pero sí que es cierto que sí que estamos más o menos entrando en una zona en la cual podremos ver velocidad en los precios. Nada quita que no anular, por ejemplo, este máximo previo o esta zona en la cual vemos muchos suelos, es muy probable que haga que el precio fuerce otra vez a caer, y eso veríamos que puede ser un movimiento que podremos verlo durante todo el mes de noviembre o incluso también para comienzos de diciembre. Son movimientos muy normales y muy naturales. Incluso si os fijáis, podemos estar viendo aquí un hombro, cabeza hombro todavía en formación, es decir, le faltaría esta zona. Y una vez forzada esta zona, podemos ver incluso alcanzar estos niveles en los 10.100 puntos. Bien, por ahora estamos viendo activos de riesgo, ¿vale?
vamos a ver el último activo de riesgo, vamos a ver una divisa. ¿Por qué decimos que esta divisa es un activo de riesgo? Bien, porque el eurodólar lo que hace es cotizar dos monedas con amplias diferencias. Durante la época de tipos cero había bastantes menos, porque si nos ceñimos a la diferencia entre tipos, estaban muy igualados. Sin embargo, ahora empiezan a haber algo de diferencia y es probable que a lo largo del tiempo se vaya ajustando por la diferencia de tipos que hemos tenido históricamente, ¿vale? Pero siempre hemos tenido unos movimientos muy específicos que nos han hecho ver que el dólar es una divisa refugio o con aversión al riesgo y que la gente se refugia en ella cuando ve que hay movimientos que no le motivan para poder coger ese riesgo. En el caso del dólar es una divisa con mucho mayor volatilidad y que vemos como sí que la gente se refugia en ella cuando quiere ver movimientos y quiere volatilidad, es decir, quiere apetito por el riesgo. Por lo cual, hemos visto como en este momento habíamos visto tras un movimiento muy fuerte que caía desde, digamos, cuarto trimestre del 20, del año 2020, veíamos cómo ya se empezaba a apreciar el euro, perdón, se empezaba a apreciar el dólar, ¿vale? Que es euro-dólar, y veíamos cómo en un momento dado ya por debajo de la paridad, que ya bastante visible este movimiento, ya vimos cómo comenzaba ya a revertirse el movimiento y ya por lo menos el mercado a coger algo de riesgo y esto hacía que el euro fuera beneficiado y que viéramos movimientos al alza. Bien, en este caso ya hemos visto como este activo ya tenía los movimientos previstos y en estos momentos se encuentra con bueno, una precisión bastante similar al resto de los índices por debajo de un nivel de soporte y que habría que ver cuál es el resultante final de este movimiento, de esta corrección, porque mantenerse por debajo de este nivel de precios bajistas, es muy probable que el mercado continuará otra vez hacia el 1,0403. Sin embargo, si vemos el mercado subir por encima del nivel de resistencia ante soporte, es muy probable que hayamos atacado una zona bajista y que con fuerza podamos ir a ver ese apetito por el riesgo en detrimento de las salidas de apoyos en dólar como divisa refugio. También tenemos una divisa refugio que es el franco suizo, pero viene a ser muy similar y estamos viendo como el dólar franco suizo también era otra de las divisas que veíamos al contrario que esta, como podía ser uno de los activos más visibles para visualizar estos momentos de apetito y aversión por el riesgo. Vamos a ver el bono como activo de referencia para poder ver cuál es la situación de riesgo o de aversión al mismo. Tenéis que también entender que, bueno, hay veces que no es muy común, pero suele suceder en ciertas ocasiones que hay tanto subidas en renta variable como en bonos. Lo mismo hemos visto en caídas que habían sido muy similares. Estamos esperando también que el mercado se ajuste y veamos cómo hay apetito por el riesgo cuando vemos movimientos hacia activos como los que hemos visto y entradas en este tipo de activos o en el franco suizo o en el oro o incluso en el dólar, como puede ser en el dólar index, en el caso de que haya, bueno, pues un movimiento que retrocede respecto a estos movimientos de volatilidad. En este caso estábamos viendo cómo al revés que teníamos el resto de índices, este producto estaba o se sitúa por encima del nivel de resistencia, que esto le abría puertas a valorar nuevas cotas, ¿vale? En estos casos todavía estamos en una zona previa a que podamos intentar valorar nuevas zonas al alza,
pero sí que es cierto que movimientos ya por encima del límite de resistencia y sin ningún tipo de apoyo en la zona de resistencia previa y ahora soporte, podemos ver que esto puede ser que hay un movimiento o una sensación de aversión por el riesgo. Aquí se ve algo más claro y estamos viendo cómo la gente está entrando en renta fija para evitar estos movimientos de la renta variable que pueden sufrir bastante si no se sucede este rally navideño. Bien, creo que ya hemos cubierto estos activos. Oye, encantados de responder a vuestras preguntas y si no, pues daríamos por finalizado el webinario. Daros gracias, como siempre, a todos los asistentes y a FX Street en concreto por permitirme a mí, desde Miralta Bank, Bison Trade, poder realizaros un pequeño análisis y que además luego os animo a que os podáis bajar una cuenta demo para poder hacer este mismo ejercicio que yo he estado haciendo durante el webinario. Muchísimas gracias y hasta la próxima.